El pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Y algunas de las consecuencias nos acompañan por el resto de la vida. Tal vez tú has llegado a los pies del Señor Jesús hoy, pero tal vez hay cosas que hiciste antes cuyas consecuencias te acompañan hoy y tal vez te acompañarán el resto de la vida. ¿Sucede? Sí. Una jovencita de 12, 13 años en embarazo. ¿Sucede? Sí. Y llega a los pies de Jesús y su bebé sigue ahí. Un bebé que no debió haber llegado tan temprano y que implica unas obligaciones y compromisos que no debería estar asumiendo hoy porque debió haber sido adelante en su tiempo, más madura, pero pasó y está el hijo ahí o la hija. Entonces, tenemos que llegamos a Cristo, al Salvador, llegamos a nuestro Redentor y en ocasiones aún nos acompañan consecuencias. Entonces, eso está ahí. Pero una cosa que es cierta es que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. No hay pecado, como se llame la profundidad o grandeza del pecado, que no sea cubierta por la sangre de Cristo. Esa es la bendición que tenemos los miserables que llegamos un día al Señor Jesús. Y a pesar de haber vivido unas vidas terribles, suciedad, pecado, equivocaciones, errores, que equivocaciones son pecado, errores son pecado, todo eso junto y que el Señor Jesús llevó por nosotros en la cruz. Hoy podemos decir confiadamente, el Señor pagó por mí. El Señor murió por mí. Pero Daniel nos habla de eso. El pueblo de Israel estaba en su tierra. ¿Saben? El pueblo de Israel estaba dividido en 12 tribus. ¿Sabían eso? Sí, o eran 14, 15. Ah, eran 12, 12. Y después del reinado de Salomón y cuando su hijo va a tomar, no recuerdo el nombre del hijo de Salomón, entonces hay una diferencia ahí donde el reino se divide. 10 tribus aquí en el norte, llamadas el pueblo y llamadas Israel o conocidas como Israel, y aquí las otras dos tribus conocidas como Judá. ¿Han escuchado de eso? Entonces, estas tribus llamadas Israel, las 10 tribus, fueron aún más infieles tal vez que el pueblo de Judá, aunque el pueblo de Judá también pecó contra Dios bastante. Hubo idolatría, Dios envió profetas uno tras otro, diciéndoles, ustedes van a ser expulsados de su tierra, porque ustedes pecan lo mismo que lo hicieron aquellos que fueron expulsados antes que ustedes. Está diciéndoles, si ustedes no se arrepienten, miren lo que les estoy dando, una oportunidad para que se arrepienten, o si no, tendrán consecuencias de sus actos. Ellos siguieron en su pecado y un día, en el año 700 algo, 730 antes de Cristo, esta parte del pueblo, estas 10 tribus, fueron llevadas a Siria, ¿sí? Y quedaron estas otras dos tribus conocidas como Judá. Esas tribus más o menos unos 100 años, 110 años, por su pecado, igual se mandaron profetas, no escucharon y fueron sacadas de su tierra a un país llamado, comienza por B, Babilonia, un país llamado, y por un nombre que tiene un nombre corto, bien corto, Nabucodonosor. Ay, me demoré, ahí dice. Eh, Mire que lo estuve practicando toda la noche y no dormí por practicarlo. Nabucodonosor, Nabucodonosor. Eso, Nabucodonosor, ese es. Bueno, ese Nabucodonosor, bueno,
Ese Nabucodonosor fue el instrumento de Dios para su pueblo entrar en disciplina. Hermanos, hermanas, amigos, la salvación es por gracia. La salvación es un regalo de Dios. Usted no tiene que pagar un céntimo por la salvación. Usted lo que tiene es poner su fe en Jesús, creer que Él murió por usted, que Él pagó por usted, que Él se sacrificó por usted. Y usted se reconoce, Señor, gracias, porque soy un pecador miserable, sucio. Voy al infierno con seguridad, pero gracias porque Cristo muere por mí. Cristo paga en mi lugar. Él se entrega. Él carga con mi mentira, como fornicación, con adulterio, con la lascivia, con lujuria, con pornografía. Él carga con todos mis pecados y muere por mí en la cruz del Calvario. Señor, gracias. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere ese encuentro en que reconozca usted su miserable pecado, como yo también mi miserable pecado, y lleguemos a Cristo creyendo de todo corazón en Él. Allí Dios da salvación completa, completa y eterna. Usted puede decir hoy y dentro de 100 años lo mismo. Soy salvo, pero no por usted, porque Cristo murió por usted, porque usted creyó en Él. Eso es una parte. La otra parte es la siguiente. ¿Quiénes son papás? Aquí de los presentes. Papá, mamá. Bueno, una buena parte son papá y mamá. Algunos ya son hasta abuelos, ¿cierto? Cuando usted le dice a su hijo, papi, no coja eso, y el niño, papi, que no coja eso, no lo coja porque vea, eso es muy delicado, lo daña. Venga, le estoy hablando en serio, no estoy jugando, que no lo coja. ¿Usted qué piensa que se le está acercando a ese pequeño travieso? ¿Qué se está acercando? No, la chancleta es más es un instrumento más útil. Chancleta que usted puede hacer tiro al blanco cuando salen corriendo. Entonces, chancleta, eso. Ahora, cuando usted llega a ser hijo de Dios por confiar en Cristo como su Salvador, estamos diciendo que yo soy hijo y Él es mi Padre. Y si yo desobedezco a Dios, soy rebelde a Dios, si yo me voy en contra de lo que Dios enseña y Dios muestra y Dios me dice y yo persisto en ese pecado, Dios, ¿qué puede hacer? Dios me puede disciplinar. Dios no me dice, venga, le voy a quitar la salvación. Esa salvación que yo le di, tráemela. Aquí es. No, Él no me la quita, pero Dios me puede disciplinar de diferentes maneras. Una enfermedad, una pérdida de trabajo, la enfermedad de un hijo, me puede quitar la vida si quiere, porque Él es el dador de la vida y Él la puede quitar. Entonces, la salvación está segura cuando usted llega a Jesús por la fe. ¿Claro eso? Sí, la salvación es un regalo de Dios, sí, pero si como hijo de Dios yo hago lo que se me antoja y persisto en el pecado, Dios puede enviar una disciplina a mi vida. Y vemos en la Biblia que lo hizo en varias ocasiones. Entonces, y lo hizo con el pueblo de Israel. Cuando comenzamos Daniel capítulo 1, versículo 1, vemos el pueblo está en Babilonia. ¿Por qué está en Babilonia? Porque ellos pecaron contra Dios y persistieron en su pecado. Entonces dice Daniel 1, versículo 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, ahí está, para que lo practique, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. O sea, ¿qué pasó ahí? El rey de Judá era Joacín, Nabucodonosor era el rey que los invadió de Babilonia y llega y los lleva. Y no solamente los lleva a ellos, sino que lleva también
utensilios de la casa de Dios. ¿Ustedes se imaginan cómo se sintieron ellos? Miren, estamos acá en nuestra tierra, nuestra familia, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra comida, nuestra manera de vestir, y nos cogen de aquí de manera violenta y nos llevan hasta este otro lado llamado Babilonia. ¿Qué sintieron ellos? ¿Alegría? ¿Hubo llanto? ¿Hubo lágrimas? ¿Hubo desolación? ¿Hubo tristeza? Sí, todo esto es consecuencia del persistir en el pecado. Dios dijo, no, no, no. Ellos, sí, sí, sí. Y ahí tenemos consecuencias. Ellos fueron sacados de su tierra. Pero cuando miramos Daniel, aquí hay algo hermoso. Cuando vemos Daniel y sus amigos, ustedes pueden ver que esos muchachos, y ya lo vamos a leer, fueron sacados de su tierra, fueron sacados de su cultura, fueron sacados de su idioma, fueron transportados y se les metió en la cabeza ciencia de los caldeos, pero una cosa donde no pudieron sacarlos es de que ellos tenían fe en su Dios. El Dios que estaba aquí con ellos, cuando ellos fueron transportados, estuvo aquí con ellos. El Dios que los cuidó acá, los preservó en este otro lado. Y ahí están, dicen más o menos, hubo unas 3 deportaciones ¿de dónde era? ¿Dónde es que estaban? ¿Dónde estaban? Estaban en Babilonia. Ah, estaban en Judá. ¿Y a dónde? A Babilonia, eso. Pues más o menos en esas 3 deportaciones, en la primera deportación más o menos fueron 3.000 personas, en la segunda deportación 832 y en la tercera deportación 745 personas. Si los números muestran solamente varones, entonces estamos diciendo que fue mucho más. Pero los números que tenemos es más o menos en la primera deportación 3.000, en la segunda 832 y en la tercera 745 personas. La primera fue en el año 605, la segunda 587 y la tercera alrededor del año 582 antes de Cristo. O sea, estamos hablando, hoy estamos en el 2025, estamos hablando más o menos 2025 y sumele 580, digamos unos 2.600 años más o menos, ¿cierto? Hace unos 2.600 años estamos hablando de cosas que sucedieron para ese tiempo, pero que hoy Dios nos enseña a través de ellas. Versículo 3 dice, y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban 4, ¿cierto? Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrat, a Misael, Mesac y Azarías, Abednego. Muy bien. El rey le dijo a un hombre que era jefe de los eunucos, necesito 4 muchachos. ¿Qué características tenían que tener esos 4 muchachos? Sabiduría, entendimiento, que sean de buen parecer. O sea que más de uno de los presentes calificaría, ¿cierto? Que son de buen, ustedes son de buen, como de buen parecer, me parece, me da la impresión. Entonces, ustedes calificarían de buen parecer, de sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Que buscara, ¿a quién se le dijo? Al jefe de los eunucos. ¿Sabe que yo había leído esto varias veces y no me había puesto a pensar por qué el rey le dijo al jefe de los eunucos? Y pienso entonces, y algunos coinciden, en que Daniel, Ananías, Misael y Azarías
eran eunucos. ¿Saben qué son eunucos? Ellos fueron sacados de su tierra. Ellos fueron hechos eunucos al ser sacados de su tierra. O sea, ellos les fue estirpado su parte masculina. Ellos no iban a ser esposos ni podrían tener hijos jamás a estos cuatro muchachos. ¿Usted les parece que cómo sería, cómo tendrían ellos que estar de amargados? Pero cuando vemos el relato bíblico, no vemos ningún grado de amargura en la vida de ellos. Entonces, resulta que eran muchachos muy bien parecidos, bueno, calificaban todos. Quiero decirles, por aquí estaba buscando qué significa cada uno de esos nombres. El primero, Daniel, significa justicia de Dios o Dios es mi juez, justicia de Dios, digámoslo. Daniel. Ananías significa la gracia del Señor. Misael, ¿quién es como el Señor? Y Azarías, Dios es mi ayudador. Entonces, como ya se lo aprendieron, ustedes son muy inteligentes. Daniel significa justicia de Dios. Ananías significa la gracia del Señor, bueno, la gracia de Dios. Misael, quien es como el Señor. Y Azarías, miren cómo los nombres de ellos hablaban de Dios. Cada que se menciona, Daniel, venga, Daniel, estaba diciendo la justicia de Dios, la justicia de Dios, Dios es justo. Y realzando estas cualidades de Dios a través del nombre de ellos. Pero ellos se les fueron cambiados los nombres. ¿Se acuerdan que lo leímos? A Daniel, cuyo nombre significa justicia de Dios, se le fue cambiado el nombre por Belsasar. Belsasar. ¿Sí? ¿Sí hace? Por Belsasar. ¿Qué significa Belsasar? Bel protege al rey. ¿Quién es Bel? Un dios de ellos. O sea, de que el nombre hable del Dios eterno, del Dios creador de los cielos y la tierra, le cambiaron el nombre para que hablara del Dios de Babilonia, de un Dios Bel. Bel protege al rey. Ananías, que significa la gracia del Señor, fue cambiado su nombre por y Sadrach significa mandato de Acu. Y Acu era otro rey babilonio. Mandato de Acu. Misael, cuyo nombre significa Misael, que significa quién es como el Señor, fue cambiado a Mesat, y eso es quién es lo que es Acu. ¿Quién es? O sea, como el nombre de él significaba quién es como el Señor, se lo cambiaron quién es lo que es Acu. Y Acu era un Dios, un Dios. Y Azarías, cuyo nombre significa Dios es mi ayudador y que fue cambiado a qué nombre, dice, significa siervo de Nego. Nego, otro Dios. Entonces, se les quería cambiar la vestimenta, se les quería meter las enseñanzas de los caldeos, se les sacó de su tierra, se les cambió el nombre, pero algo que no pudieron hacer es cambiar su corazón, porque ellos en su corazón seguían sirviendo a Dios. No importa el contexto en el cual nos encontremos, usted puede decir, es que, vea, mi barrio es lo peorcito, vea, el de aquí, el de aquí es un vicioso ni el tremendo, vea. Eso le dio un primer, tiene el premio Nobel. El de al frente, ese hombre es más infiel. Le conozco como cuatro o cinco en 2 meses. El de aquí al lado es un ladrón.
Usted puede estar rodeado de lo que sea, pero cuando usted ha puesto su confianza en Dios, cuando lo que usted lo mantiene de pie cada día es ese encuentro con el Señor por su palabra, nadie podrá cambiar su corazón. Usted seguirá siendo siervo de Dios, no importa quién lo rodee, dónde está, en qué parte. Si yo iba con mi familia a la iglesia y resulta que mi papá ya no va, mi mamá tampoco, mi hermano ni mi hermana, iban mis hijos tampoco, ahora yo voy sola, por eso yo no quiero volver por allá. No importa. Si su corazón está confiando en el Señor, si está teniendo comunión con el Señor cada día, si me dejaron solo, yo sigo sirviendo a mi Señor y viviendo para mi Señor. Entonces, lo que quiero decir es que el entorno en el cual vivimos no debe determinar qué clase de vida espiritual yo tengo, ni qué clase de vida espiritual yo vivo. El entorno en el cual yo vivo no debe determinar si soy o no soy siervo de mi Señor, sino que debe ser unas convicciones que Dios ha trabajado en mí. Entonces estamos aquí frente a estos muchachos. Y entonces cuando entramos a ese versículo que miren, ¿sabe que hay algo interesante? En el versículo 7 dice que el jefe de los eunucos le cambió el nombre, bueno, ya sabemos. Y versículo 8 dice, y Daniel. Y si usted mira el versículo 19, dice, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pregunta, cuando el Espíritu Santo de Dios vuelve y cita los nombres de ellos, los llama con el nombre que le puso el rey de Babilonia o con el nombre que tenían que mencionaba a Dios, que tenían. Ven como Dios, para los demás podemos ser ah, el ladroncito de siempre, porque sí, fui ladrón, toda la vida fui ladrón, pero resulta que el Señor llegó a mi vida y eso cambió. Al ladroncito dice, pero para Dios soy su hijo, para Dios soy perdonado, para Dios tengo vida eterna, para Dios tengo esperanza. Aunque para los demás a veces lo que he hecho en toda mi vida va a ser lo que me acompañe, esa etiqueta, ¿cierto? Esa etiqueta, ese señalamiento, aunque yo soy diferente ahora. Pero lo importante es cómo me llama Dios, cómo me conoce Dios, quién soy para Dios. Y el versículo 8 que usted lo conoce muy bien, que usted se lo aprendió de memoria hace tantos años, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase. ¿Esto qué trae? ¿Esto qué significa? ¿Cómo que comer de la comida del rey me va a contaminar? No, pues esos manjares que tendría ese rey en la mesa, imagínese. Si la pechuga que yo tengo en mi plato es así, ¿cómo sería la pechuga que le colocarían al rey? Es un pavo ahí, ¿cómo así que me va a contaminar? ¿Por qué? ¿Por qué me iba a contaminar la comida del rey? ¿Por qué ellos pensaron en que comer la comida del rey les iba a contaminar? ¿Ustedes saben por qué? ¿Será? ¿Será eso? ¿Será? Miremos, pero sin cerrar ahí el texto para que ustedes puedan con dificultades para encontrarlo, porque volvemos a Daniel. Mire en Éxodo 34. Éxodo está allí en el Antiguo Testamento, los primeros libros de la Biblia. Éxodo 34. Sí, señora. Éxodo capítulo, mis hermanos, Éxodo capítulo 34. Éxodo 34 dice,
versículo, bueno, desde el 11 dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí, yo he hecho delante de ti, de tu presencia, al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. Y mire lo que dice el 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Resulta que esas comidas serán ofrecidas al Dios no sé qué, al Dios Acú, al Dios Bel, al Dios no sé qué, eran ofrecidas esas comidas. Y el hecho de comer de ellas era como hacer culto a ese Dios. ¿Sí? Entonces, el hecho de comer de esas comidas era como hacer culto a ese Dios. Por lo tanto, Daniel dijo, no, gracias. Pollito, bueno, lo que usted, pavito y todo, bien pueda cómaselo usted. Yo no quiero eso. Yo prefiero comer legumbres que no me contaminan. Miren, hay una importancia en guardar nuestra vida de aquello que nos contamina. Y eso, de pronto, es decir no a cosas que son ricas, deliciosas, llamativas, pero que me hacen daño en mi relación con Dios. Y volvemos a Daniel, capítulo 1, versículo 8. ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? ¿Seguro? ¿Estamos? ¿Estamos despiertos? Estoy viendo ojos, a ver si. A Jonathan todavía está despierto, sí, ahí lo veo. Muy bien, entonces, versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a... Hay algo importante que no quiero que pasemos. Daniel conocía la palabra de Dios. ¿Qué le dijo que aquello era contaminación? ¿Se lo inventó él? ¿De dónde lo tuvo? De Dios. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. El contacto con la palabra de Dios, el meditar en la palabra de Dios, el memorizar la palabra de Dios, cuando se enfrentó a esa situación, le ayudó a identificar que eso no estaba bien. La pregunta es, ¿qué contacto tienes tú en la semana con la palabra de Dios? ¿Qué contacto tienes en tu relación con Dios? Porque si no tienes ese contacto, ese aprender, ese mirar, ese revisar la palabra, van a aparecer cosas así que tú no vas a identificar que son desagradables para Dios. Él pudo identificarlo, pero esa identificación tuvo como base la palabra de Dios. Entonces, por eso dice, Daniel propuso en su corazón. Ese propuso en su corazón, ¿de qué me habla? De que, ay, voy a ver qué pasa. De pronto miramos a ver qué hacemos con el... Sí, ¿y qué hay en ese propuso en su corazón? Les pregunto, ¿hay decisión firme? ¿Hay determinación? ¿Hay seguridad? Claro que sí. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y le pregunto a usted, mi hermano y mi hermana, si tú has propuesto en tu corazón no contaminarte. Si propones en tu corazón aún decir no a cosas que son llamativas, porque eso me mancharía en mi relación con Dios. Ay, tan chévere esta ay, esas mujeres tan bonitas. Ay, voy a darle clic. Se contaminó, se contaminó. Ay, esto eso no tiene nada de malo. Un poquito de pornografía por ahí. Todo el mundo lo hace. Propuso en su corazón
no contaminarse, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. No solamente hubo un sentimiento, una decisión, sino hubo un obrar. O sea, no se quedó, voy a ver qué hago. Hizo algo. Y habló con el jefe, por favor, vea, hagamos una cosa. Dice el 9 y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Era, a ver, tenía de pronto alguna lógica lo que estaba diciendo este hombre. Puede ser, ¿cierto? Puede ser que sí, puede ser que tuviera razón. Pues se presentan dificultades cuando él quiere agradar a Dios. Hay un pero por ahí, hay una cosa, pero vamos a ver qué sucede. Versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den sancochito, frijoles, arepit. ¿Qué era la comida? Legumbres a comer y agua a beber. Nos den legumbres, comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Un pequeño sacrificio para Daniel y sus amigos. No comer cosas muy ricas, tal vez. Sí, puede ser, pero lo que consiguieron en comparación fue agradar a su Dios. Dios lo respaldó, Dios lo respaldó con él, con este hombre, que era el que tomaba decisiones. Entonces, ¿aceptaría o no aceptaría la propuesta? ¿En qué consistía la propuesta? Mientras estos otros comen pollito, pavo, lo que usted quiera, nosotros vamos a comer y vamos a tomar agüita. Listo. ¿Ve? Hablando de eso. Entonces, vamos a comer legumbres y vamos a tomar agua. Vamos a dejar pasar 10 días. Si cuando terminen los 10 días, usted nos ve los cachetes, estamos pálidos, estamos mal, ojerosos, bueno, haga con otro lo que usted, pero miremos a ver qué pasa. Y él dijo, listo, listo. En esos 10 días, ¿qué iba a pasar? Dios iba a estar obrando en ellos, en sus cuerpos también. Y mire el versículo 14, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar, que era el jefe de los eunucos, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos. Se me hace que él, el que estaba engordando era él. Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras, ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Miren que la sabiduría que Dios da está de la mano con la pureza en nuestro caminar diario. ¿Sí? Si yo permito suciedad en mi camino, no puedo decir, ve, porque era que no crezco espiritualmente, porque era que no avanzo, como que muy frenado espiritualmente, como que dar un paso y como que hechos para atrás, porque hay cosas en la vida, pecados que no han sido vencidos, que no han sido puestos aparte. Entonces, el crecimiento en la sabiduría va de la mano con la limpieza en el camino, en las cosas de Dios.
Entonces, volvemos al 17. A estos cuatro muchachos Dios dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios lo respaldó, Dios estaba con ellos, fue la voluntad de Dios lo que hicieron. Es la voluntad de Dios de que usted proponga en su corazón no contaminarse. ¿Sí o no? Amén. Y bueno, entonces sigamos al 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y escuchen esto, no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿Y sabe qué acaba de hacer usted? Si usted nunca había leído Daniel, si usted nunca, este libro yo no sabía que existía en la Biblia, acaba usted de terminar su primer capítulo del libro de Daniel y puede seguir leyéndolo después. Entonces, tal vez no lo había leído, pero la pregunta es, ¿encontramos enseñanzas para nosotros hoy? Amén, amén. Si yo quiero crecer espiritualmente, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero aprender de las cosas de Dios, ¿qué quiero hacer? Primero debo identificar qué me está contaminando, qué me está manchando, qué cosa. Muchas de las cosas que nos contaminan en el día de hoy tienen que ver con nuestra vida privada, ¿cierto? Muchas veces nos guardamos, bueno, o en algunas veces nos guardamos de hacer cosas desagradables a Dios en público. Algunas veces las hacemos, o hablo del mundo en general, se hace. Por ejemplo, cosas que agradan a Dios, una borrachera bien tremenda y todo el mundo lo ve bien. Para Dios no está bien, pero el mundo lo ve bien. Borracho, llegó que, sí, que va a meter la llave allí a la puerta y como que no encuentra la, y la gente lo que hace es reírse, burlarse y no pasó nada, todo está bien. El señor se emborrachó como cualquiera lo hace. Eso es aceptable. Ahora, el hecho de que sea aceptable socialmente, ¿quiere decir que sea aprobado por Dios? No. Nosotros debemos no ir a lo que la gente acepta, sino a lo que Dios dice. Pero aparte de eso, también hay cosas que si la gente las supiera de nosotros, también nos avergonzaríamos. Y son cosas que permitimos cuando estamos en intimidad, en privacidad. Aplica este versículo para ambos casos. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, tanto en público, aunque sea socialmente aceptado, como en privado, donde Dios también me ve. Tarea, ¿qué está contaminando tu vida hoy? Segunda tarea, proponer en tu corazón no contaminarte más. Dice un corazón a los pies de Dios. Primero debes reconocer, si aquí hay alguien que no ha tenido ese encuentro con Cristo, lo repito, y ustedes van a decir, este Ramón como repite es lo mismo, pero esto es importante de verdad. Ya pudiéramos salir de aquí hoy y escuchar, ay, el señor que estuvo en la iglesia, el señor ese muy simpático, un señor de gafas, él, sí, sí, que estaba con un celular, como con un estuche como fucsia, como algo así, no sé qué. Ese señor salió y ya no lo volvemos a ver, se murió,
pedí un allá saliendo. Y la pregunta es, ¿y Dios? ¿Se arregló sus cosas con Dios? ¿Le pidió perdón? Ah, no, no sabemos. No, como que no. ¿Dónde está? Tal vez la oportunidad última para ti sea hoy. Si no has organizado las cosas con Dios, ven hoy mismo a Jesús. Ven, reconoce tu pecado. Reconoce que Cristo murió por ti. Ven a Jesús. Dile, Señor, límpiame, perdóname. Entonces, primero es tener, pero también nosotros, los que hemos creído, debemos tener un corazón rendido a los pies de Cristo. Ustedes ven en Daniel rebeldía con Dios por lo malo que estaba viviendo. ¿Qué ven? ¿Ven sujeción, sometimiento a Dios? ¿Ven obediencia? Ay, Señor, yo, ¿por qué voy a estar en tus caminos? Vea tan mal que me va. Vea todo esto que me ha pasado. No hay amargura. Él sabe que lo que están viviendo es porque el pueblo mismo pecó contra Dios y abandonó su camino. Acepta eso y quiere vivir para el Dios que muchos de sus connacionales despreciaban. Un corazón a los pies de Dios, reconocer que has vivido en el pecado toda la vida, confiar de todo corazón en lo que Cristo hizo y una decisión firme de hacer lo que pueda, trabajar, luchar para no contaminarme, de alejarme de aquello que me aleja de Dios. ¿Es el Dios sexo? ¿Es el Dios de las adicciones? ¿Es el Dios cuerpo? Dios quiere que me aleje de aquello que me aleja de Dios. ¿Por qué dijo Dios cuerpo? Porque eso es un Dios nuevo. ¿Sí sabían que hay un Dios nuevo? Que muchas personas cuidan tanto, no digo que cuidar sea malo, sino que se convierte como en el centro de sus vidas, como que eso es para lo que viven y respiran, para lo que se levantan y duermen, es su cuerpo, cómo cuidarlo, cómo darle esto, y se convierte alrededor de eso gira toda su vida. ¿Cuál debe ser tu Dios? ¿Quién es tu Dios hoy? ¿Lo sabes? ¿Para quién vives? ¿Para quién respiras? ¿Cuáles son tus propósitos y anhelos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Tus sueños son para Dios o están muy distantes de Él? ¿Cuál es tu Dios hoy? Le invito a que cerremos los ojos y hablemos con el Señor. Señor, queremos colocar a nuestros amigos, amigas que nos acompañan hoy, aún también a los niños que están con nosotros hoy, que no han tenido ese encuentro con Jesús, que no han creído, tal vez no sienten esa convicción aún de su pecado, de su suciedad, que hoy el Espíritu de Dios les haga entender que están sucios, que son miserables delante de ti, que están contaminados delante de ti, que huelen el pecado delante de ti. Y hoy mismo vengan a Jesús. En este mismo momento, tal vez allí sentados donde están, puedan estar diciendo, Señor Jesús, aquí estoy. Señor Jesús, gracias por morir por mí. Oramos por ellos, Señor, por ellos, por ellas, porque tú obres en sus corazones. Pero también oramos, Señor, por nuestros hermanos y hermanas, porque juntos, Señor, propongamos en el corazón no contaminarnos. En un mundo, Señor, que está rodeado de contaminación, donde se resalta la sexualidad por todos lados, donde el visitar un sitio de pornografía está a un clic y, e ingresaremos, donde, Señor, se promueve la sexualidad de una manera y de otra. Ese es el Dios de hoy, donde también se va incrementando las adicciones. Señor, oramos para que nuestros cuerpos, vidas, mentes, corazones sean para Cristo y su gloria. Oramos para lo que nos inunde no sea la ideología del mundo, lo que acepta el mundo, sino lo que tú dices y aceptas y enseñas. Gracias por este tiempo que nos has permitido tener hoy. En el nombre del Señor Jesús. Amén.